Hola personas adorables, bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a trabajar sobre la fotosíntesis y su relación con la respiración celular. Nos situamos en el año 1772, donde el señor que vemos en pantalla, llamado Joseph Priestley, se dedicó a resolver uno de los enigmas de la época. Se sabía en ese entonces que los animales podían enrarecer el aire al respirar, es decir, que una vez que un animal respiraba una porción de aire, este se volvía irrespirable y ya no podía sostener la vida. Siguiendo esta lógica, tendría que haber existido algún mecanismo natural capaz de restaurar el aire, es decir, de hacer que el aire vuelva a ser respirable, si no, no se podría sostener la vida en la Tierra. Entonces, Priestley se pregunta si son las plantas los organismos que pueden volver a hacer que el aire enrarecido se vuelva respirable. Analicemos esto en un contexto donde había muchas cosas que aún no se sabían. Por ejemplo, no se conocía de dónde las plantas sacaban los materiales para su crecimiento y su desarrollo. La hipótesis de Priestley era que si las plantas son los organismos capaces de restaurar el aire, entonces en un sistema cerrado, es decir, en un sistema controlado, por ejemplo un experimento de laboratorio, las plantas tenían que ser capaces de volver a ser respirable el aire que fue enrarecido por algún animal. Para demostrar su hipótesis realizó el siguiente experimento. Colocó bajo campanas de vidrio herméticamente cerrados diferentes organismos. En una primera ubicó una planta que pudo sostenerse con vida bastante tiempo. Bajo una segunda campana colocó un ratón que murió a los pocos minutos y en una tercera campana colocó un ratón y una planta. Y como podemos ver en la pantalla, la planta no solamente pudo crecer mejor, sino también que el ratón se mantuvo vivo durante más tiempo. Esto nos lleva a la conclusión de que las plantas son capaces de restaurar el aire. En el primer caso, la planta pudo sostenerse con vida, pero en el segundo experimento, en la segunda instancia de este experimento, el ratón murió porque podemos decir en su época que enrareció el aire. En la tercera campana, el aire enrarecido se volvió respirable gracias a la intervención de la planta. Hoy podemos hablar de fotosíntesis y respiración celular, es decir que la planta, mediante la fotosíntesis, sabemos que produce oxígeno, ese oxígeno que consume el ratón y que es necesario para que el ratón pueda seguir viviendo. Al estar ausente la planta en la segunda campana, el oxígeno no se podía producir y esa alta concentración de dióxido de carbono y la escasa cantidad de oxígeno que tenía disponible el ratón lo llevaron a su muerte. En la tercera campana, el ratón al respirar produce dióxido de carbono que la planta utiliza para la fotosíntesis y la planta en ese proceso produce oxígeno que el ratón puede respirar. Ahora la pregunta es, ¿cómo las plantas son capaces de restaurar el aire? Para eso vamos a volver a analizar las células. Si no quedaron algunas cuestiones claras, recomiendo que pases por el video donde explicamos la teoría celular y los tipos celulares. Acá estamos analizando células que son eucariotas. Eso no quiere decir que no haya células procariotas capaces de hacer la fotosíntesis o de hacer la respiración celular. Hay células que pueden fotosintetizar, células procariotas, y hay, mejor dicho, todas las células pueden hacer la respiración celular. Como vemos, la célula vegetal contiene algunas estructuras que no están presentes en el animal, por ejemplo una pared celular de celulosa, y además poseen cloroplastos, que estos son los sitios donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Después tenemos otras estructuras que son más comunes, como los lisosomas en las células animales, y otras que son exclusivas de la célula animal, como el centríolo. En la imagen podemos ver cómo interactúan la respiración celular y la fotosíntesis. La fotosíntesis que ocurre en los cloroplastos consume dióxido de carbono y agua para producir materia orgánica y oxígeno. Esa materia orgánica es la glucosa, un hidrato de carbono, que después la planta podrá transformar en alguna otra materia orgánica. Lo importante acá es entender que el objetivo de la fotosíntesis
es producir materia orgánica y que esto sería imposible sin la ayuda de la luz. Pensemos, por ejemplo, en cómo haríamos una torta. Necesitamos ingredientes, por ejemplo, harina, huevo y demás, pero también necesitamos una fuente de energía para cocinar, que es el calor. En este caso, para poder fabricar la materia orgánica, que es el resultado final de la fotosíntesis, necesitamos materia como dióxido de carbono y agua y necesitamos una fuente de energía que es la luz. En el caso de la respiración celular, el objetivo es producir energía química. ¿Qué significa esto? Significa que por más que una planta tenga cloroplastos o una célula vegetal tenga cloroplastos, necesita que esa materia orgánica sea usada porque la forma de energía válida para la célula, la moneda energética celular, es una molécula llamada ATP que está representada o que contiene, mejor dicho, energía química. Por lo tanto, tenemos que entender que tanto plantas como animales e incluso todos los microorganismos deben hacer la respiración celular para sostener las funciones vitales. ¿En qué consiste este proceso? Bueno, para empezar vamos a decir que ocurre en las mitocondrias y que mediante la respiración celular se usa glucosa, materia orgánica, y oxígeno para producir agua y dióxido de carbono. Pero no es la finalidad producir agua y dióxido de carbono, sino que la finalidad de la respiración celular es generar energía química. Y como un asunto colateral, se produce en esa transformación agua y dióxido de carbono. Si prestamos atención en la imagen, podemos ver que en la fotosíntesis, el agua y el dióxido de carbono son los materiales necesarios. En la respiración celular, estas mismas sustancias, el agua y el dióxido de carbono, son los productos. De la misma manera, los reactivos, es decir, las sustancias necesarias para la respiración celular, son la glucosa y el oxígeno, y además, en la fotosíntesis, estas dos sustancias, la glucosa y el oxígeno, son el producto final. Entonces, tenemos que entender que el agua y el dióxido de carbono son los reactivos de la fotosíntesis y son los productos de la respiración celular. En cambio, la glucosa y el oxígeno son los productos de la fotosíntesis y los reactivos de la respiración celular. A continuación, para repasar un poco lo aprendido, vamos a completar este cuadro comparativo. ¿Para qué se hace un cuadro comparativo? Justamente para tener en claro cuáles son las diferencias o similitudes que hay entre dos conceptos. Los conceptos que vamos a comparar son el de fotosíntesis y el de respiración celular. Y vamos a establecer 5 criterios para comparar estos dos procesos. El primero de ellos refiere a las organelas celulares donde ocurre cada proceso. ¿En qué organela celular ocurre entonces la fotosíntesis? Ocurre en los cloroplastos. En cambio, la respiración celular ocurre en las mitocondrias. El segundo criterio que vamos a comparar refiere a las células eucariotas, donde ocurre. En el caso de la fotosíntesis, ocurre en la célula vegetal y la respiración celular ocurre tanto en la célula animal como la vegetal como la fúngica. Repasemos también, rememoremos que la respiración celular ocurre en todas las células, incluso en las procariotas, y algunas células procariotas incluso son capaces de hacer fotosíntesis. El tercer criterio nos pregunta cuáles son las sustancias necesarias para la fotosíntesis. En este caso, el agua y el dióxido de carbono. ¿Y cuáles son necesarias para la respiración celular? La glucosa y el oxígeno. El siguiente criterio nos pregunta cuáles son las sustancias producidas. En el caso de la fotosíntesis se necesita glucosa y oxígeno y en caso de la respiración celular se necesita agua y dióxido de carbono. El último de los criterios para comparar nos pregunta qué sucede con la energía, es decir, si se necesita o se produce. En el caso de la fotosíntesis se necesita energía lumínica y en el caso de la respiración celular se produce energía química. A continuación vamos a leer uno de estos gráficos, vamos a aprender a interpretar estos gráficos que al principio pueden darnos miedo, pero son mucho más fáciles de lo que aparentan.
Este es un gráfico que analiza la influencia de la temperatura en la fotosíntesis, como indica el título. Es decir, nos va a indicar cómo varía la capacidad de hacer fotosíntesis en una planta a medida que le cambiamos la temperatura. ¿Cómo medimos si la planta está haciendo más fotosíntesis o no? Para esto vamos a recurrir a la medición del oxígeno producido. Si una planta produce más oxígeno, quiere decir que está haciendo más fotosíntesis. En este caso, la temperatura la vamos a medir en grados Celsius y el oxígeno producido lo vamos a medir en mililitros por hora. Para poder entender un poquito más esto, vamos a hacer de cuenta que somos un investigador y que decidimos poner plantas, una planta específica, a determinadas temperaturas. Y a partir de esto, a cada temperatura que tomemos como referencia, le vamos a medir el oxígeno que produce esa planta por cada hora. Por ejemplo, ponemos la planta a 5 grados Celsius y vemos que la cantidad de oxígeno producida es aproximadamente 50 mililitros por hora. Como podemos ver, dibujamos dos líneas, una que asciende desde el número 5 hacia arriba y otra línea que parte de los 50 mililitros de oxígeno por hora y lo llevamos hacia la derecha. En el punto en que se cruzan estas líneas, trazamos un puntito, dibujamos un puntito, o bueno, en este caso hay creo que 4 puntos, pero no importa, nosotros vamos a dibujar un punto. Luego llevamos la planta a 10 grados y vemos que a esa temperatura la planta realiza aproximadamente un poco más de 70 mililitros, 70-75 mililitros. En ese caso, volvemos a trazar dos líneas, una que parta de los 10 grados Celsius de temperatura hacia arriba y otra que parta de los 70-75 mililitros de oxígeno y la llevamos a la derecha. Donde se cruzan esas dos líneas, marcamos un punto. Luego subimos 5 grados más la temperatura y obtenemos que la planta produce 100 mililitros de oxígeno. Es decir, a 15 grados obtenemos 100 mililitros de oxígeno por hora. En ese mismo lugar donde se intersecan las dos líneas, trazamos otro punto. Luego volvemos a hacer lo mismo en reiteradas ocasiones, marcando todos los puntos de las mediciones que obtengamos. Al finalizar, unimos todos los puntos por una curva. Estos gráficos son muy útiles para estimar valores que no fueron obtenidos directamente en la experimentación, pero no es el objetivo de esta clase. Lo que vamos a hacer ahora es aproximarnos a dar una lectura general del gráfico. Por ejemplo, sabemos que la temperatura aumenta hacia la derecha y que el oxígeno producido aumenta hacia arriba. Mientras yo produzco más oxígeno, realizo más fotosíntesis, porque recordemos que el oxígeno es uno de los productos de la fotosíntesis. Por lo tanto, si yo aumento la temperatura, es decir, si me muevo hacia la derecha y la curva comienza a dibujarse más hacia arriba, quiere decir que se está produciendo más oxígeno. Por lo tanto, la planta está realizando más fotosíntesis. Pero esta curva no sube indefinidamente. Cuando llega al valor de 25 grados, la curva tiene un punto de inflexión y comienza a bajar. ¿Cómo leemos este gráfico entonces? Decimos que la temperatura, cuando aumenta, incrementa la capacidad de hacer fotosíntesis en esta planta, hasta los 25 grados. Luego de los 25 grados, la planta comienza a realizar menos fotosíntesis. Este es un valor arbitrario para una planta determinada. Este punto, que en este caso son 25 grados, no es igual para todas las especies de plantas. En este gráfico vamos a evaluar la influencia de la concentración de dióxido de carbono en la fotosíntesis. Por ejemplo, vamos a establecer una escala donde la concentración de dióxido de carbono esté medida en moles sobre litro. En esto se miden las concentraciones de dióxido de carbono, por ejemplo. Y vamos a establecer una escala vertical donde representemos el oxígeno producido, que como ya hablamos
hace segundos, minutos, me representa la capacidad de producir fotosíntesis en una planta. Vemos que esta curva es bastante diferente a las demás, a la que vimos anteriormente. De hecho, la planta tiende a hacer más fotosíntesis mientras haya más dióxido de carbono en el ambiente. ¿Por qué? Porque justamente el dióxido de carbono es uno de los reactivos, una de las sustancias que necesita la planta para hacer fotosíntesis. Si yo le doy más dióxido de carbono, la planta va a hacer más fotosíntesis. Calculo que de ahí debe venir ese mito de que si yo le hablo a la planta se va a poner más linda y va a crecer más. Porque cuando nosotros hablamos emitimos dióxido de carbono. O sea que en este mito algo de verdad habría. Es lo mismo para la planta si le digo cosas lindas o cosas horribles. Pero vemos que esta curva, una vez que llega a un valor de 25 moles por litro, se vuelve un poco estable, es decir, se achata y se vuelve horizontal. Quiere decir que la concentración de dióxido de carbono, a medida que aumenta, produce un aumento de la fotosíntesis hasta llegar a un valor determinado, que en este caso es de 25 mol por litro, y a partir de ahí la planta nos dice, estoy cansado, jefe, más de esto no voy a hacer. Este es el máximo de fotosíntesis que voy a producir. No hay que entrar en pánico cuando se encuentran con un gráfico como estos, es bastante sencillo. Acá analizamos dos variables, la intensidad luminosa por un lado y por otro lado la concentración de oxígeno en cómo influyen en la fotosíntesis. Esta vez la capacidad de hacer fotosíntesis de la planta la vamos a medir en el dióxido de carbono absorbido. Porque se supone que una planta para hacer fotosíntesis necesita absorber dióxido de carbono. La intensidad luminosa es bastante sencilla de resolver. Vemos que la curva crece y se achata a un valor de 40. Quiere decir que a mayor intensidad luminosa la planta puede hacer más fotosíntesis hasta este valor y luego se establece, es decir, se mantiene estable. Ahora, ¿qué sucede con la concentración de oxígeno? Bueno, tenemos dos curvas, una correspondiente a un 0,5% de oxígeno en el aire alrededor de la planta y otra que corresponde al 20%. Para cualquier valor que nosotros tengamos, por ejemplo 10 de intensidad luminosa, vamos a tener dos valores porque hay dos curvas. Uno que corresponde aproximadamente a un 35%, a un 35 mol por litro de dióxido de carbono y otro que corresponde a un valor de 42 aproximadamente. La curva superior vemos que nos da un valor más alto de dióxido de carbono. Lo mismo si nos paramos en otro valor como 30 de intensidad luminosa, vemos que obtenemos aproximadamente 70 de dióxido de carbono para la curva del 20% de oxígeno y un 85 aproximadamente de dióxido de carbono con un 0,5% de oxígeno. Como la curva de arriba siempre me da valores más altos, quiere decir que esa es la curva con mayor eficacia fotosintética. Y en este caso corresponde a 0,5% de oxígeno. Podemos razonarlo así. Si hay mucho oxígeno en el aire, la planta va a responder haciendo menos fotosíntesis, porque ya hay oxígeno en el aire. Entonces la planta va a resolver que no es necesario producir tanto. En realidad esto se ve regulado por otros mecanismos que son mucho más complejos, pero lo podemos razonar de esta manera. Para cerrar, vamos a charlar sobre las fases de la fotosíntesis de una forma bastante sencilla y resumida. El proceso es bastante complejo, hago esa aclaración. Y vamos a diferenciar dos momentos. Por un lado está la fase dependiente de la luz, también llamada etapa luminosa, y por otro lado la fase no dependiente de la luz, también llamada etapa oscura. Y acá hago una aclaración, no es que la etapa oscura ocurra solamente de noche y la dependiente de la luz o luminosa ocurre de día. Si bien es necesario que para la etapa luminosa o la fase dependiente de la luz se necesita la presencia de luz para que ocurran ciertas reacciones, la etapa oscura también puede suceder de día, porque necesita aquellos productos que fueron de alguna manera fabricados en la etapa luminosa. ¿Qué ocurre en la etapa dependiente de la luz? Bueno, se captura la luz, la clorofila se ocupa de captar la luz, la clorofila que está en los cloroplastos. La molécula de agua
gracias a esta luz, es capaz de romperse y el oxígeno que provenía de la molécula de agua se libera y es el oxígeno que nosotros podemos respirar. El hidrógeno, que forma parte de la molécula de agua junto con el dióxido de carbono, se van a usar en la etapa oscura o fase no dependiente de la luz. Ahí se utiliza para formar glucosa. Si ustedes ven la fórmula de la glucosa, es una molécula orgánica, es un hidrato de carbono que está formada por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿De dónde viene ese carbono? Y ese carbono de la glucosa viene del dióxido de carbono. Lo mismo el oxígeno de la glucosa. ¿Y de dónde viene el hidrógeno que forma parte de la glucosa? Proviene de la molécula de agua que rompimos en la fase dependiente de la luz. Bueno, personas, esto ha sido todo por esta clase. Se agradece haber llegado hasta acá y recuerden comer sus vegetales, estudiar y hacer sus tareas. Adiós.